Bienvenidos a Viajes sin Reservas, el podcast de Renunciamos y Viajamos. El podcast de Renunciamos y Viajamos. Yo soy Lina. Yo soy Andrés. Y en este episodio te vamos a hablar de México, nuestro país favorito en el mundo luego de haber viajado por 4 continentes durante 6 años. Bienvenidos. Antes de empezar, queremos pedirte por favor que si te gusta nuestro trabajo, nos ayudes compartiendo este podcast cuando termines de escucharlo. Renunciamos y Viajamos es un proyecto libre e independiente de 2 viajeros colombianos que amamos contar historias del mundo e inspirar a otros a través de una vida en movimiento y, por supuesto, nos encantaría llegarles a muchas más personas. La mejor forma que tenemos de hacerlo es gracias a tu ayuda. Cuéntales a tus amigos y familiares que Renunciamos y Viajamos tiene un podcast llamado Viajes sin Reservas. Y por favor, ayúdanos a compartir en tus redes para que tus contactos nos vean. Y si te gusta mucho, pero muchísimo nuestro trabajo y te has enganchado con los demás episodios, te pedimos por favor que consideres unirte a nuestro programa de Patreon. Patreon es una plataforma a través de la cual puedes hacer aportes desde $2 para que este proyecto nómada siga existiendo y nosotros podamos dedicar cada vez más tiempo y recursos a generar mejores contenidos para este y los demás canales de Renunciamos y Viajamos. Si nos apoyas en Patreon, hemos diseñado recompensas maravillosas para agradecer tu generosidad, tales como asesorías personalizadas para tus viajes o tus proyectos digitales, fotografías en alta calidad para que decores tus espacios, libros viajeros en español y en inglés, talleres de fotografía de viajes, créditos en nuestros videos y la posibilidad de tener acceso a este y otros productos antes de ser publicados. Nos encuentras en www.patreon.com/renunciamos y viajamos. www.patreon.com/renunciamos y viajamos. Y no olvides dejarnos un comentario en cualquiera de nuestros canales. Es la mejor forma que tenemos de saber qué tal te parece nuestro podcast y así poder esforzarnos para hacerlo cada día mejor. Muchas gracias. Bueno, Lina, empecemos esto haciendo una aclaración, porque en algunos episodios anteriores habíamos dicho que Colombia era nuestro país favorito en el mundo. Antes teníamos un episodio dedicado a Colombia y decíamos que era nuestro país en el mundo, pero entonces, ¿cómo así que ahora México resulta ser nuestro país favorito en el mundo? ¿Es que ya cambió el ranking o qué? No. Lo que pasa es que dentro de nuestro top de países favoritos del mundo, a Colombia lo ponemos por fuera de concurso, por supuesto. Ya dijimos que todo lo que significa Colombia para nosotros pone por encima de cualquier otro lugar que nosotros consideremos especial. Así que para ser más claros podemos decir que por fuera de Colombia, México es nuestro país favorito por encima de todos los que conocemos en todo el mundo. Hasta ahora, ¿no? Porque el viaje sigue y no podemos decir que este sea un sentimiento invariable. Pero lo que sí podemos decir es que después de México hemos viajado por muchos otros países y hasta ahora sigue indestronable en la cima de nuestro podio. Aunque hemos desarrollado sentimientos fuertes por otros países, México sigue estando en el top. Lo que pasa es que cuando nos hacen entrevistas y también en muchas conversaciones informales nos preguntan que cuál es nuestro país favorito. Y dependiendo del país en el que estemos, podríamos decir que ese es nuestro país favorito. Y pues como uno generalmente conoce las cosas buenas de cada país, pues podríamos dar una lista de razones para convencer a alguien que su país es nuestro favorito. Para caer bien. Claro, pero no, nosotros no somos así. Ni por quedar bien podríamos decir que hay otro país en el que nos hayamos sentido mejor que en México. Y cada día que nos preguntan no nos faltan razones para decirle a cualquiera en cualquier lugar del mundo que México es un lugar increíble para visitar. No importa en qué idioma nos pregunten, no importa dónde estemos, siempre estamos diciendo vayan a México. Después de Colombia, por supuesto. Por supuesto. Esta aclaración se cierra aquí ya. Colombia queda fuera de concurso, entonces siempre estamos diciendo México nos encanta. Por eso este episodio es para contarles a ustedes por qué México se nos metió en el fondo del corazón y allí se quedó para siempre. Bueno, ya les habíamos dicho que Tailandia es el país en el que más tiempo hemos estado y que ese récord se lo debemos a la pandemia. De hecho, si este es el primer episodio que escuchas de este podcast, pues te contamos que estamos grabando desde aquí, desde Tailandia, en una isla en medio de la selva, donde estamos haciendo un voluntariado como encargados de un refugio de perros rescatados que están esperando la forma de irse a donde sus nuevos dueños, a sus nuevos hogares en Europa generalmente, donde fueron adoptados. Aquí en Tailandia ya llevamos casi
casi 10 meses y seguramente vamos a ajustar el año y a seguir de largo, ¿no, Lina? Sí, pero el segundo país en el que hemos pasado más tiempo fue México. Y la diferencia con Tailandia es que aquí nos hemos visto obligados a quedarnos quietos por largos periodos de tiempo justamente por el virus, por la pandemia. Aunque sí hemos conocido muchos lugares, hemos viajado muy poco, o por lo menos hemos viajado menos de lo que quisiéramos. Esta historia de cómo fue que nos cogió la pandemia al otro lado del mundo la contamos en el primer episodio y ese es el episodio que más tiene descargas desde que estamos haciendo el podcast. Así que cuando terminen vayan y lo escuchan, que está buenísimo. Pero por México sí anduvimos muchísimo y estuvimos recorriendo el país durante 7 meses. Hicimos un viaje bastante profundo por el país y eso nos permitió darle una probada a la diversidad de esa tierra con todos los sentidos, porque yo creo que el principal rasgo que a uno lo enamora de México es esa diversidad tan impresionante a lo largo y ancho del territorio y diversidad en todo el sentido de la palabra, ¿no? Sí. Y aquí me voy a atrever a decir que nos gusta tanto este país es porque su diversidad y sus características principales se asemejan muchísimo a las de nuestro país, a las de Colombia. Entonces logramos sentirlo como propio. Yo siento como que en México yo me sentía como en casa. A ver, me explico un poquito. Ya dijimos en un episodio anterior que Colombia es como un buffet servido para que cualquier viajero escoja lo que más le guste y se sirva a manos llenas. Pues México es igualito, porque allí también hay de todo. Paisajes que van desde los desiertos, montañas nevadas, playas increíbles en el Pacífico y en el Caribe, ciudades inmensas, pueblos coloniales, tradiciones culturales y religiosas, las que uno quiera por todo lado y sobre todo, principalmente, gente tan amable, tan alegre y tan solidaria que es la gente mexicana. Y eso hace que México sea como un combo completo. Pero también tenemos en común los problemas más profundos y eso lo compartimos bastante y los tenemos como un factor común entre México y Colombia, ¿no? Sí, eso es verdad. Ambos somos países estigmatizados por el narcotráfico, por la violencia extrema, por la corrupción y esos problemas que son muy reales y que nadie podría negarlos, pues se han encargado tristemente de desdibujar la verdadera esencia de nuestros países, que definitivamente enamoran a cualquiera que los visite. Pero allí es donde llegan los viajes al rescate para desmitificar todas esas cosas malas que los noticieros dicen día y noche y más bien contar esas realidades que se esconden bajo el ruido de las balas y de la cocaína, vistas desde la experiencia de dos personas que tuvieron la oportunidad y la fortuna de vivir en persona todas estas cosas lindas de México de las que les vamos a hablar. Y a eso fue que vinimos hoy, a hablar de ese México lindo y querido. Pero bueno, ¿por dónde empezamos, Lina? Porque es que hay tantas cosas increíbles que contar y seguro que nos van a quedar muchísimas por fuera. Bueno, yo te tengo una propuesta para que le demos un orden al relato. A ver. Les cuento a los oyentes que cuando estábamos en México, Andrés escribió un post para nuestro blog en www.renunciamosyviajamos.com que tituló Carta de Amor a México. Y fueron tantas las cosas lindas que nos escribieron en respuesta a esa carta que luego, cuando publicamos nuestro libro, decidimos incluirla como parte del capítulo de México. Entonces te propongo que en este episodio le demos vida a esas letras a través de nuestras voces y la intercalemos con anécdotas viajeras y recuerdos de este país tan lindo que hoy recordamos desde Tailandia mientras estamos varados por la peor pandemia de los últimos 100 años. Buenísimo, me encanta. Bueno, hagámosle a ver qué tal nos sale esto de la mezcla de la Carta de Amor a México con el relato. México querido. Llevamos más de 6 meses recorriendo tus entrañas y algunas semanas pensando en escribirte esta carta. Hay algo muy serio que debemos decirte antes de partir de tu tierra. Estamos perdidamente enamorados de ti. Somos Andrés y Lina, una pareja de orgullosos colombianos que decidió dejar todo en su tierra para cumplir el sueño de vivir viajando por el mundo. En noviembre del 2015 te sumaste a nuestra historia viajera, siendo el país número 15 que deja su tierra bajo nuestras botas. Todos nos gustaron, de todos guardamos recuerdos maravillosos, pero a ti, México, aprendimos a amarte. Te amamos por inyectar en nuestros ojos esa paleta de azules que bañaba Calar, y por acunarnos en tu útero en formas de cenotes, por el agua que cae fuerte en mi Soljá, agua azul y se tiñe de turquesa en las playas de tu Caribe. Te amamos por la naturaleza hecha poesía en la Huasteca Potosina, y los atardeceres naranjas de soles redondos que nos dejaron sin aliento en la costa de Oaxaca.
Decíamos en la carta que México era nuestro país número 15 y ahora ya hemos viajado por 45 países. Eso significa que después de México hemos recorrido otros 30 países. Pero México desde la llegada nos tendió una alfombra roja y nos recibió con honores y atenciones por parte de su gente desde el primer minuto. Como decíamos en la carta, nosotros llegamos el 13 de noviembre de 2015. Ha pasado ya un tiempito, Bastante tiempo. Ya llevábamos más de un año recorriendo Centroamérica, conduciendo nuestra camioneta y viviendo dentro de ella. Y cruzamos a México por su frontera con Belice, por ahí por el Caribe. La primera ciudad que conocimos fue Chetumal, que es la capital del estado de Quintana Roo, que además es el estado al que pertenece Cancún. Y recién entrados a México vivimos en Chetumal una paradoja preciosa que nos dejaba intuir toda la cantidad de cosas buenas que nos esperaban en este viaje. La verdad que sí, ese día estaba cayendo un aguacero terrible. Las calles estaban completamente inundadas, estaban llenas de como ríos, parecían ríos y árboles caídos. Es que eso por allá es famoso por ser tierra de huracanes, sí, por allá golpean huracanes constantemente. Entonces nosotros queríamos conducir hasta Cancún o Playa del Carmen desde la frontera con Belice porque no teníamos ni idea de lo que era Chetumal, pero el aguacero no nos dejaba ver ni un metro de distancia. Así que decidimos buscar dónde parquear el carro y pasar la noche. Y como siempre, la primera opción que teníamos era la estación de bomberos, pero nos perdimos y no la encontramos. Y dando vueltas y vueltas vimos a unos chicos que estaban saliendo de una casa en pleno aguacero y nos bajamos a preguntarles dónde estaba la estación de bomberos. Pues resulta que esos chicos estaban saliendo de una casa en la que tenían un emprendimiento que apoyaban a otros jóvenes emprendedores y el lugar se llamaba Casa Joven. Cuando les dijimos que estábamos recorriendo América en carro y que buscábamos los bomberos para escampar de semejante aguacero, nos dijeron de inmediato que no buscáramos más, que ellos nos invitaban a pasar a su casa, incluso nos dieron las llaves de la casa conociéndonos en el primer momento, que para que nos quedáramos allí. Eso fue increíble, ¿no les parece? Sí, es impresionante. Ellos no vivían allí, era como la sede de su emprendimiento. Era su oficina. Sí, y dijeron pues no, en nuestras casas no tenemos lugar donde recibirlos, pero tomen la llave de esto y quédense aquí el tiempo que quieran. Y eso fue una cosa bellísima porque de verdad estaba lloviendo muchísimo. Estaba lloviendo horrible. Yo no me puedo imaginar que un país le dé a uno una mejor bienvenida que eso. Y no solo eso, sino que cuando nos bañamos y nos instalamos, los chicos nos recogieron en el carro de uno de ellos para llevarnos a conocer Chetumal. Nos invitaron a comer marquesitas, que son un postre típico de allá de Quintana Roo. Y así empezó nuestro viaje por México. Las marquesitas son deliciosas. Pero la paradoja está en que justo antes de encontrarnos con estos muchachos, nosotros veníamos escuchando la radio. Y resulta que en esa época, o no sé si todavía exista ese programa, pero la famosa Laura en América tenía su programa de mierda en la televisión mexicana, con el agravante de que también lo transmitían por radio. Entonces nosotros íbamos cambiando estaciones de radio cuando apareció... ¿Qué pasa, el desgraciado? Pues nosotros veníamos escuchando a la señorita Laura en vivo y en directo cuando ella toda preocupada dijo que su hija la acababa de llamar desde París a contarle que acababan de ocurrir unos atentados terroristas a bala en el teatro Bataclan y que ya habían anunciado que iban más de 80 muertos. Una cosa, eso nos dejó a nosotros nosotros nos quedamos como que, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? No es que supuestamente éramos nosotros los que estábamos llegando a un lugar peligrosísimo y que ellos allá en el primer mundo son los civilizados que viven en sitios seguros. Nos enteramos de un suceso horrible en Francia, mientras que en México unos muchachos que conocíamos de hace 5 minutos nos daban las llaves de su casa, nos llevaban de paseo y nos trataban como si fuéramos un par de familiares que estaban esperando hace años. Es que eso lo que demuestra es que en este momento de la historia no hay un lugar 100% seguro. No hay ningún lugar seguro. Y que ni siquiera en nuestra propia ciudad ni en nuestra propia casa es un lugar en el que estemos a salvo el 100% del tiempo. Así que pues, ¿qué? A vivir la vida sin dejarse programar por los medios de comunicación que no hacen sino repetir una y otra vez la misma basura. Mejor ir uno y ver con sus propios ojos cómo es la cosa y tomar las medidas de precaución necesarias, ¿no? Claro. Entonces el viaje por México empezó por el Caribe y Cancún fue el siguiente paso. Se me hace a mí que es como el cliché de México, ¿no? Cancún. Como que todo el mundo quisiera irse para Cancún.
Incluso se ha hecho muy famoso en redes sociales esa frase de trágame tierra y escúpeme en Cancún. Mira que yo creo que Cancún es un lugar como muy idealizado y yo lo considero sobrevalorado, pero cuando uno allá se da cuenta de que es un balneario gringo, ¿no? Es la cantina más grande de todo Estados Unidos. Y perdón por quien se ofenda, por favor, no estamos tratando de ser ofensivos, pero eso fue lo que nosotros vimos allá, las varias veces que hemos estado en Cancún, y así mismo lo reconocen muchísimos habitantes de la ciudad. Es que hay como dos Cancún, ¿no? Diferentes. Sí, son dos Cancún, está separado. Los que están ahí cerquita, todo lo de la zona hotelera, que está cerca de la playa, por supuesto, y los que viven en la ciudad, como que tal. generalmente son las personas que trabajan para los turismo, hoteles. Claro, por supuesto. Todo está más caro allá en Cancún, hay pocas playas públicas, uno ve esas bellezas de playa, pero si uno no se aloja en un resort, difícilmente puede tener acceso a eso. Es que supuestamente la playa es pública. En teoría, pero lo que pasa es que los hoteles cerraron las entradas a las playas y solamente hay como 2 o 3 en ese montón de kilómetros que hay de playas. Sí, pero es que en México funciona así como en Latinoamérica, que de la teoría a la práctica las cosas son un poquito diferentes. Allá sí, en realidad lo que decíamos ahorita, todo está muchísimo más caro, está muy difícil tener acceso a playas como tiene los turistas que están quedándose en hoteles, y en general uno no descubre muchísimo la mexicanidad porque se aleja mucho de la realidad por estar metido dentro de la burbuja de un resort. Un resort all inclusive por lo general, sí, ¿no? Sí. En Cancún es así. Para mí son mejores destinos Playa del Carmen, Tulum, Bacalar, que es hermosísimo, maravilloso. A mí me mató, de verdad, Bacalar es hermoso, que son pueblitos más reales, donde uno puede caminar, puede comer en la calle, puede conocer gente, ir al mercado, ver la vida real. A ver, es que Cancún es una chimba, es que no podemos decir obvio, que no, es hermoso. Genial. O sea, ¿quién no se quiere ir a Cancún? Yo por lo menos de una me arranco para allá. Nosotros la pasamos increíble todas las veces que hemos ido a Cancún y vivimos experiencias, desde quedándonos con couchsurfing con gente que se hizo grandes amigos después y que hoy los consideramos grandes amigos, hasta ser invitados por hoteles de categoría 4 diamantes de más de $600 la noche. O sea que vivimos como millonarios. Como millonarios. Pero al lado de todo lo que tiene México para ofrecerle a un viajero, Cancún de verdad se queda muy cortico. Digamos que si uno quiere darse una escapada de una semana, ir a comer rico, visitar parques lindos y relajarse en un hotel de lujo, pues Cancún no hay nada mejor que Cancún. Pero si uno lo que quiere es viajar, sentir el país en el que está, sumergirse en la cultura que está viviendo, pues mejor siga derecho de Cancún, porque es que hay lugares muchísimo más lindos, más baratos y mucho más interesantes. No estamos diciendo que no vayan a Cancún, al contrario, vayan, disfruten, pásenla rico, porque es que eso allá es pero bellísimo, y háganse una idea propia de lo que les estamos diciendo, o quienes hayan ido pues ya podrán decir si estamos en lo cierto o si no están de acuerdo. Nos dejan un comentario por aquí en nuestras redes y ya veremos a ver qué tan de acuerdo están. Pero más que una crítica, es una invitación a que se den la oportunidad de explorar México muchísimo más allá del cliché del folleto turístico, porque de verdad que se van a sorprender. ¿A dónde llevarías a alguien que vaya por primera vez a México y le quiera dar una buena probada a la cultura mexicana? Pues la verdad, una buena puebleada por México no tiene pierde. México actualmente tiene un total de 121 pueblos mágicos y eso significa que uno siempre va a tener un lugar increíble, pero es que de verdad son increíbles esos pueblos mágicos por descubrir a lo largo y ancho del país. Los mexicanos dicen que uno levanta una piedra y aparece un pueblo mágico, pero sí, de verdad es que sí son mágicos, sí, son hermosos. Y esos pueblos mágicos no son otra cosa que pueblitos con características particulares como símbolos, leyendas, historias, arquitectura, naturaleza extrema que han sido preservadas a través del tiempo, y sus habitantes los han convertido en un sello de identidad local, pero que en conjunto pueden dar una pista de la identidad histórica del país. Pero sí, en un viaje a México hay que darse una pasada por algunos pueblitos mágicos porque son encantadores. Yo creo que irse a pueblear a México es la posibilidad de explorar el México de adentro, irse al fondo de la cultura del país y no quedarse en la superficie de lo que decíamos ahora del cliché del folleto turístico. Claro, de hecho, si no fuera por la pandemia, yo creo que estaríamos en México. Eso estaba dentro de nuestros planes. Ese era nuestro plan. Estar ahorita en México. Nuestro plan era regresar y pasar nuestro primer Día de Muertos, porque eso es una de las cosas que queremos hacer, vivir un Día de Muertos en México. Lo más pronto posible. Lo más pronto posible, y pues el plan era este año, pero pues no se pudo. Incluso nosotros ya teníamos un plan diseñado para llevar un grupo de viajeros a recorrer con nosotros algunos de nuestros lugares favoritos en ese país. Pero pues las cosas se dieron de una forma inesperada y aquí estamos.
contentos. También contentos en Tailandia. Sí, claro, ¿no? claro. Pero el plan de volver a México es segurísimo. En cuanto podamos, vamos a regresar. Nos enamoramos de ti, México, te decimos sin sonrojarnos. Pintaste nuestro corazón con todo el color que derramaste sobre las paredes de tus ciudades coloniales, donde un día los españoles derramaron tu sangre. Te amamos por esas callecitas caleidoscópicas llenas de cultura donde vivimos amaneceres y noches inolvidables, porque los antorchistas guadalupanos nos mostraron que a fuerza de pedal la fe también mueve montañas. Por el Día de la Virgen Morena en Campeche, la Navidad en Mérida y el Año Nuevo en San Cristóbal de las Casas. Te amamos porque cada que escuchamos la palabra Guanajuato nuestra alma se llena de alegría. Por los callejones y túneles, por los cerros invadidos de jacarandas moradas, por el beso que nos dimos en el Callejón del Beso, por las momias y el pípila. Una pausa y ya regresamos. Producto de nuestro viaje de 2 años por Latinoamérica en carro, nació nuestro libro Renunciar y viajar, el trabajo donde brilla el sol. Allí contamos historias desde 15 países de este continente diverso que es América Latina, con una mirada que se sumerge en las realidades de los países por donde pasamos, al tiempo que explora la experiencia vital de 2 oficinistas que un día pasaron las cartas de renuncia para salir a cumplir su sueño de viajar sin fecha de regreso. Renunciar y viajar es un libro publicado de forma independiente, así que no lo consigues en librerías. Una muy buena forma de apoyar este proyecto sería comprando o regalando un ejemplar de este libro. Hacemos envíos a todo el mundo. Consigue el tuyo en www.renunciamosyviajamos.com dando clic en el botón Nuestro libro. Cada libro que vendemos nos ayuda a avanzar 1 kilómetro más en cualquier dirección del mapa, pero siempre apuntando la brújula a cumplir nuestro sueño de recorrer el mundo. También te invitamos a que te unas a nuestro programa de Patreon. Dependiendo del aporte que escojas, una de las recompensas podrá ser nuestro libro en versión digital en español o en inglés. Te esperamos en www.patreon.com/renunciamosyviajamos. Muchas gracias y continuamos con el episodio. Durante la pausa estaba pensando en pueblos o lugares imperdibles de México y la verdad es que la lista es inmensa, ¿no? Es increíble, es que son muchos lugares los que visitamos. Pero podríamos empezar hablando, por ejemplo, de San Miguel de Allende, Querétaro, Guanajuato, Cholula y Atlixco que quedan en Puebla, ¿te acordás? Claro. El de la montaña, y desde donde vimos los volcanes, Tequisquiapan en Querétaro, San Cristóbal de las Casas en Chiapas, Izamal, Real de 14, es que la lista es larguísima y uno no sabe cuál de todo es más lindo que el anterior, ¿no? Pero vaya donde vaya, uno se va a encontrar con 2 cosas que son características fundamentales en cualquier rincón de México. La gente amable y la comida deliciosa. Ahora sí, mira la carita que vas poniendo. ¿Ah? Qué delicia la comida mexicana, cómo la extraño. Yo le agregaría a lo de la gente amable, es que son muy fiesteros. Farreros en extremos. México cualquier cosa es motiva para un tequilita o una chelita, ¿no? Las tremendas borracheras que nos pegamos en México a punta de mezcal, tequila, caguamas, una chelita en cualquier momento siempre cae bien. Y de la comida ni hablar, ¿no? Es que ese es uno de los mayores orgullos de los mexicanos y con toda razón, porque la comida es deliciosa. A ver, aquí una aclaración y un consejo por adelantado antes de que vayan a México. No vayan a cometer la burrada de decir que la comida mexicana es todo lo mismo pero con diferentes nombres, porque eso es una mirada súper simplista y eso ofende muchísimo a los mexicanos. Pero es que ¿quién no se ofendería? Con la comida, claro, con el orgullo nacional. Por ejemplo, hay varios platillos mexicanos que utilizan tortillas con otros ingredientes. Las tortillas son la ley allá y son el plato nacional. Siempre encontrás tortillas con lo que sea. Entonces están los tacos, las quesadillas, los sopes, los guaraches, las enchiladas, las flautas, las gorditas, las tlayudas, que son un plato oaxaqueño que son mucho más grandes, y eso también va cambiando de región en región, pero hay demasiadas formas de prepararlas y tienen demasiados sabores como uno para salir con el cuento de que son la misma cosa con diferente nombre. Y además la variedad es inmensa, hay muchísimo más. Ay, sí, todo tan rico. Ay. Bueno, y eso que nosotros somos vegetarianos, ¿no? Pero, por ejemplo, los moles.
las tortas, los esquites, los tamales, las sopas. Es una variedad inmensa, que ya me dio hambre. Sí. Y no solo eso, sino también la abundancia. En todas partes donde nosotros estábamos nos servían la mesa con cositas como para picar, ¿no? Pero muchísimas cosas para picar. Y nosotros comíamos y quedábamos pero llenísimos. Y terminábamos diciendo, ay, muchas gracias. Ay, muchas gracias, pues sí. Y ya cuando estábamos a punto de reventar nos decían, ustedes no han comido, aquí está la comida. Eso era botana. Es que como que muchas gracias, ¿no? Usted no ha comido. No ha comido, eso es botana, eso no es comida, eso es botana. Y nosotros, ¿qué? Ya comí, ya estoy llena. Bueno, ¿y qué podemos decir sobre los mexicanos? La gente más linda que hay, ¿no? Porque para los que no conocen, no sigan creyendo que los hombres son como Vicente Fernández y las mujeres son como Marimar. Qué gente más bella que son los mexicanos, la verdad. Lo primero que uno nota es la forma tan cálida en la que lo hacen sentir a uno en confianza. Son demasiado amables, te hacen sentir en familia. De hecho, nosotros podemos decir que tenemos dos mamás mexicanas. Rosita en Puebla, que le mandamos un saludo enorme a Rosita, y a Rebeca en Monterrey, ¿no? Las queremos muchísimo. Son personas que nos adoptaron en sus casas. Nos dan la bendición, nos dicen sí, nos mandaban con comida donde íbamos. Nos hicieron sentir la calidad de un hogar, que a veces hace tanta falta cuando uno está viajando. Es que en cada lugar al que llegamos, sin excepción, encontramos las puertas abiertas y nunca tuvimos ni una sola mala experiencia en México. Desde encuentros espontáneos y amigos que el mismo viaje nos fue presentando en el camino, hasta gente que nos venía siguiendo por redes sociales y nos esperaban en sus casas. Eso fue una cosa increíble. Fue una fortuna inmensa conocer a los mexicanos en la intimidad de sus hogares, porque nos encontramos con gente muy cariñosa, con una cultura muy arraigada, son muy chistosos, siempre están bromeando con algo o albureando, ¿no? Ellos le dicen albureando. Un albur es como un chiste de doble sentido, y los mexicanos lo tienen siempre en la punta de la lengua. Son muy devotos y muy creyentes, y eso lo pudimos atestiguar de primera mano en la celebración de la Virgen de Guadalupe en Campeche y en otros lugares como por ejemplo San Juan Chamula en Chiapas. ¿Qué tal si hablamos un poquito de esas dos manifestaciones religiosas? Vale, listo, hagámosle pues. Resulta que la Virgen de Guadalupe es mundialmente famosa por ser la patrona de México, y se sabe muy bien que millones de personas llegan cada año a Ciudad de México a rendirle tributo en la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Estaba viendo que la Basílica de la Virgen de Guadalupe es en el mundo católico el segundo lugar de culto más visitado después del Vaticano. Porque es un gentío muy bravo. Lo que no es tan conocido es este fenómeno de los antorchistas guadalupanos, que son las personas, sobre todo pelados muy jóvenes y mayoritariamente hombres, que recorren las carreteras del país durante meses, casi siempre en grupos. Pero también a veces lo hacen solos, que lo hacen cargando santos y cuadros con la figura de la Virgencita, y muchas veces son de tamaño real, es que es una locura. Impresionante. Sí, es que es impresionante, o sea que lo que hacen es que cargan una estatua de la Virgen más grande que ellos a veces durante meses, hasta que llegan a un lugar donde dejan esa estatua o ese cuadro en forma de pago o en forma de una promesa. Sí, ellos arrancan su recorrido como en septiembre, octubre, dependiendo de la ruta que tengan que hacer, para llegar el 12 de diciembre, que es el día de la Virgen de Guadalupe. Y la cosa es que a veces tienen un vecino enfermo o una vecina que no puede ir a pagar su promesa, entonces ellos les mandan los santos o los cuadros con este antorchista. Se les reconoce como los antorchistas porque antes recorrían las carreteras de México de noche y solamente iluminados con antorchas. Ahora también andan un poquito de noche, pero en menor medida, andan es sobre todo de día. Y entonces se ven estos muchachos caminando, corriendo, pedaleando en bicicletas y con estos bultos gigantescos de santos y estatuas y cuadros. Es una tremenda locura verlos. En la espalda. Sí, claro, y son gigantes. A veces llevan hasta 3, 4 santos en su espalda. Es demasiado peso. El objetivo de ellos es llegar a alguna iglesia guadalupana a dejar su ofrenda. Nosotros lo vimos en Campeche y fue una locura. Campeche es la segunda. La segunda, sí. Después Campeche de la es la segunda. Muy bello conocer esa devoción, que así uno no crea, así uno no tenga una devoción religiosa o no sea católico, digamos, es un rasgo cultural maravilloso. Y el otro del que hablábamos es el de San Juan Chamula, una comunidad indígena de Chiapas que en sus rituales mezclan las tradiciones prehispánicas con el catolicismo, pero de una forma tremendamente bizarra, que es
casi surreal. Tienen la única iglesia católica en el mundo que no tiene párroco. La iglesia no tiene asientos, no tiene bancas para que los fieles se sienten, sino que ponen unas ramas como que tapizan el suelo con unas ramas de pino para que la gente se siente en el piso. La iglesia está llena de santos tamaño real y los santos sostienen un espejo. Entonces la cosa es que cuando uno se va a confesar frente al santo de su devoción, pues uno se está mirando al espejo que el santo está sosteniendo. Y eso garantiza que tu confesión sea honesta, porque es que si estás haciendo tu confesión al santo de tu devoción y al mismo tiempo te estás mirando a la cara y le salís con una mentira, pues ya estás perdido, ¿no? Eso nos voló la cabeza. Ver a esa gente haciendo eso es tremendo. Uy, no, eso fue impresionante. O sea, eso fue una de las cosas que más me impresionaron en México, sobre todo también porque esa iglesia tiene como una energía medio extraña, ¿no? Como oscura. Pero es muy interesante estar ahí. No, y además también porque hay muchas advertencias alrededor de la iglesia, que vos, por ejemplo, no puedes tomar fotos, no puedes grabar, porque si lo haces te metes en tremendo lío. Sí, te pueden incluso linchar. Sí. Fijo, te dañan la cámara. Sí, una cosa también que sucede es que ellos hacen rituales con animales vivos, incluso hacen sacrificios de animales, como gallinas o como pollos. Eso es muy chocante, pero darse cuenta de que eso existe es realmente impresionante. Así que si algún día pasan por Chiapas, no se pierdan, por favor, pero por favor no se lo pierdan, ir a San Juan Chamula. Uy, me acordé de otra cosa de San Juan Chamula y es lo de la Coca-Cola. ¡Ay, sí! Ellos tienen unos rituales que hacen con Coca-Cola y creen que la Coca-Cola es una bebida sagrada. Y entonces, pues, ¿cómo así que la Coca-Cola es una bebida sagrada? Pues ellos están haciendo como sus rezos y todo eso y se toman una botella de Coca-Cola de un sorbo. Entonces, claro, quedan llenísimos de gases, se pegan unos eructos, pero tremendos de ultratumba. Y ahí es la liberación, ¿no? Y dicen que la Coca-Cola le está sacando los demonios de adentro en forma de esos eructos de ultratumba. Eso es bien bonito, digamos. Es una tradición muy bonita. Está muy loca. Ir a ver eso es una cosa, pero tremendísima. Entonces, por favor, no se pierdan San Juan Chamula. Ve, una de las películas que vos te repetís 1000 veces es Coco, ¿no? Sí. Les voy a decir, uno se descuida un minuto y vos te estás viendo Coco y estás llorando otra vez. Ay, Andrés. Bueno, Coco es una película que a mí me encanta, pero es que Andrés es súper exagerado. Pues la verdad sí confieso que me la he visto muchas veces, pero no tanto como menciona Andrés, la verdad. A mí me encanta Coco porque relata las tradiciones mexicanas que, aunque nunca he presenciado un Día de Muertos, que es uno de mis sueños, que es algo que les estábamos diciendo que era uno de los planes que teníamos este año, lo que vi en la película hace una muy buena representación de esa tradición tan maravillosa. Y esa película es tan buena y tan exitosa porque retrata de una forma muy fiel a ese país tan lleno de tradiciones, tantos detalles en esa cultura y esa forma tan bella de concebir la vida y al mismo tiempo la muerte. Eso sobre todo es lo que lo enamora a uno muchísimo de México. Sí, la verdad que sí. A mí esa película me tocó muchas fibras, pues obviamente lloré. Yo soy muy llorona, por lo general lloro mucho con las películas, con una serie, con lo que sea lloro, pero esa película en particular me toca. Y como dice Andrés, cada vez que la veo, lloro. ¿Cómo no amarte, México? Si cuando estábamos en Cholula desnudaste en simultánea las blancas cimas del Popocatépetl, el Ixtlaxíhuatl y la Malinche para que nos lleváramos un instante imborrable. Si nos mostraste la belleza de tus cerros en Real de 14 con los ojos del peyote. ¿Cómo no amarte? Si nos presentaste a los mayas en Calakmul, Tulum, Chichén Itzá, Palenque y otras tantas maravillas de la historia. Si ganaste tu lucha contra 5 siglos que no pudieron acabar las raíces indígenas que conocimos en Chamula y en Sinacantán. Gracias, México querido. Gracias por el maíz y el frijol que nunca faltó. Por las tortas de la calle en el DF, los chilaquiles del mercado de sabores de Puebla, los tamales vegetarianos en Coyoacán y los moles en el mercado de Oaxaca. Porque con una tortilla conviertes en taco cualquier cosa que se pueda comer. Porque con el chile más picante del mundo me enseñaste tu esencia, esa que hace que las cosas se disfruten en medio de lágrimas. Dentro de toda esa diversidad en ese país tan inmenso con más de 120 millones de habitantes, pues por supuesto que tiene ciudades inmensas y Ciudad de México es una cosa pero bestial, una monstruosidad, ¿no? Pues hay gente que odia irse de viaje a grandes ciudades. A nosotros nos encanta.
Nosotros nos encanta conocer las grandes ciudades del mundo. Y Ciudad de México es una maravilla de ciudad, a pesar de todo lo caótica que pueda resultar. El centro histórico, el Zócalo, los alrededores del Zócalo, el Palacio de Bellas Artes, el bosque de Chapultepec, que es el parque urbano más grande de América Latina, Xochimilco, Teotihuacán, mejor dicho, Ciudad de México tiene de todo. Es que uno nunca termina de conocerla y también pues uno de enamorarse más de semejante ciudad. Por ejemplo, los mercados tan bellos que tiene esa ciudad y con esa comida tan rica, ¿no? Volvemos a la comida. Ay, sí, es que es la comida mexicana. Los barrios tradicionales como Coyoacán, Roma, Condesa, Tlalpan. Un dato interesantísimo de Ciudad de México que ya no se llama DF, ya no es México DF, sino Ciudad de México a secas, para los que no lo sabían, es que Ciudad de México es la segunda ciudad con más museos del mundo, después de Londres, y pues uno puede encontrarse con unas bellezas de museo pero impresionantísimos, como por ejemplo el Palacio de Bellas Artes que ya mencionaste. Pero ¿qué tal por ejemplo el Museo de Antropología, el que queda adentro del parque del bosque del Chapultepec? Eso es una cosa increíble, ¿no? Le vuela a uno la cabeza de lo gigantesco que es y del viaje tan completo que uno se puede dar por la historia del país, con piezas reales de los antiguos mayas, aztecas, olmecas, zapotecas y de todo lo que a uno se le ocurra. Pero si quieren dar un paso por la historia precolombina del país y de la cultura indígena mesoamericana, pues México también lo tiene todo. Es que cuando uno está recorriendo el sur del país, en cada esquina se encuentra con ruinas y pirámides impresionantes y uno no alcanza a conocerlas todas. Por ejemplo, para que las mencionemos por encimita, ¿no? Chichén Itzá, que es una maravilla del mundo. Sí, esa ya debe estar en la lista de cualquiera. Claro, y con toda razón, porque es maravillosa, Chichén Itzá. Palenque en Chiapas, que es hermoso. Calakmul en Campeche. Calakmul es una cosa como gigantesca. Yo no entiendo por qué Calakmul no está como dentro del panorama del circuito. Sí, no entiendo, pero nosotros estuvimos allá y a mí me pareció súper maravilloso, porque están las ruinas en medio de la selva. No la teníamos en el radar, conocimos a unos chicos que iban de camino allá, nos ofrecimos a llevarlos y pasamos un día espectacular. Porque es que las dimensiones de eso son de verdad impresionantes. Sí, también está Uxmal en Yucatán, está Monte Albán en Oaxaca, está Cholula en Puebla, está Tulum y Cobán en Quintana Roo y otro montón a los que pudimos ir y hacernos una idea pequeñita pero al mismo tiempo muy reveladora de la historia milenaria que arrastra ese país, que ha sabido conservar sus tradiciones a través de los siglos y a pesar de ser los vecinos del gran imperio capitalista del mundo. Sí, yo creo que ahora que mencionas eso, dentro de todas las cosas que tenemos en común los colombianos y los mexicanos, porque aparte de la alegría y de muchas costumbres, también sufrimos los mismos problemas como lo mencionábamos al principio, que son corrupción extrema en cualquiera de los estamentos del servicio público, violencia, narcotráfico, inseguridad en las ciudades. Pues también es muy cierto que históricamente en la región nuestros países han sido siempre los más serviles y arrodillados a los intereses de los Estados Unidos. Y hemos hecho parte de su juego macabro de décadas de lucha contra las drogas, sabiendo que ellos son los que ponen las narices y nosotros ponemos los muertos. Pero bueno, eso es otro tema. Pero vení, algo que no te haya gustado de México, que fue una cosa que vos digas como que sí, muy lindo y todo, pero... Pues mira que la verdad sí es bastante difícil, lo estuve pensando varias veces, pero no estoy muy segura. Yo creo, en este momento lo único que se me viene a la cabeza son muchas cosas buenas, pero lo que se me viene a la cabeza que es malo es la corrupción de la policía. Esa policía sí, lo que lo para uno y que le quiere sacar tajada en cualquier momento, en cualquier lugar. Eso para mí sí fue bastante complicado y chocante. Sí, otra cosa es como que México, sobre todo las grandes ciudades, no es un país donde uno se sienta seguro, muy seguro, 100%. Sí, eso es verdad, pero yo creo que eso hace parte... Hay que estar alerta, sí, eso hace parte de todo de Latinoamérica. O sea, no es lo mismo no estar en una ciudad en Europa o estar en una ciudad en Latinoamérica. No siempre en Latinoamérica tiene que andar con 4, 5, 6 ojos. Sí, claro, para estar pendientes. Pero mira, a mí hay una cosa que personalmente me dejó bastante decepcionado de México y es que allá no quieren al Chavo del 8. ¿Cómo es posible? Eso es el colmo. Porque es que la devoción que le tenemos en el resto de América Latina a Chespirito nos hacía pensar que allá él debería ser algo como un semidios parado en la tierra. Y pues resulta que no.
Resulta que mucha gente mexicana no solo es que no les guste, sino que lo desprecian y creen que toda su obra es un mal reflejo de lo que es la sociedad del país, y eso a mí me parece súper injusto, y lo que yo creo es que no entendieron la grandeza de este personaje que además nosotros amamos, idolatramos con locura. Sí, nosotros crecimos con el Chavo del Ocho. Incluso estando aquí en Tailandia nos sentamos a desayunar, seguimos páginas de Facebook donde presentan el Chavo del Ocho en vivo y nos sentamos a desayunar y a reírnos con el Chavo. A reírnos y a seguir los diálogos porque yo ya me lo sé. No sabemos todos los guiones del Chavo del Ocho. Sí, el Chavo del Ocho para nosotros hizo parte de nuestra infancia. Sí, entonces como que no, que fue como un encontronazo, una decepción, como que llegábamos y yo esperaba, por ejemplo, el museo del Chavo del Ocho. Un museo de la vecindad, algo así, y resulta que no hay una calle que llame Roberto Gómez Bolaños. Fue bastante triste encontrarse con esa realidad. Pero de cualquier forma queremos mandarles nuestro saludo de afecto y agradecimiento a cualquier mexicano que esté escuchando este podcast en cualquier lugar del mundo. Siéntanse orgullosos del lugar que los vio nacer y siempre mantengan esas tradiciones tan bellas que enamoran a cualquiera que pise su tierra. Con esta carta te declaramos nuestro amor, magnífico país. Por todo, por ser, por existir, pero sobre todas las cosas por tu gente. Porque no importa su acento, ni dónde vivan, ni qué costumbres tengan, a ellos les enseñaste a desbordarse en amabilidad, a ser educados, a saludar y a despedirse, a ayudar. Porque ellos siguen creyendo en ti y te aman, a pesar de los infortunios que a diario pones en sus caminos. Por la gente que nos saludó sin conocernos, por los salud después de cada estornudo y por cada buen provecho que recibimos en las mesas de todo el país. Por las puertas abiertas de tantas familias que nos hicieron sus hijos, hermanos y amigos sin esperar nada a cambio. Sigue adelante, México, levántate, hazlo por ellos. No importa cuántos ladrones de cuello blanco salten de las urnas a desangrarte y se empeñen sin asomo de vergüenza en denigrar tu tricolor, ni cuántos varones de la droga nazcan bajo tu cielo, ni que tanto se hable mal de ti por culpas de unos y otros. No importa qué tan altos sean los muros que tus vecinos del norte quieran construir, ni cuán podridos sean los lixiviados que te llueven desde su racismo. Mientras haya seres humanos poblando esta tierra, se tiene que hablar bien de tu grandeza. Y no importa tampoco el lugar del mundo al que nos hayan llevado nuestros pasos, siempre vamos a estar anhelando el día de nuestro reencuentro, porque te amamos, México, te amamos perdidamente. Te amamos, México querido. Y así vamos cerrando este episodio de Viajes sin Reservas. Esperamos que te haya gustado y que incluyas a México dentro de tu listado de países a visitar. Y si eres mexicano, esperamos que te animes a recorrer un poco más tu propio país. Te garantizamos que te va a dejar encantado. Recuerda que cada jueves puedes encontrar un nuevo episodio de este Viaje sin Reservas en tu plataforma favorita. Estaremos cada semana en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox y en cualquiera que sea tu proveedor de podcast. También puedes escuchar este y los demás episodios en www.renunciamosyviajamos.com y cada viernes en nuestro canal de YouTube Renunciamos y Viajamos. También te esperamos en Instagram, Facebook y YouTube. Deja un comentario, cuéntanos un tema que quisieras escuchar en los siguientes programas o deja un mensaje que por allí siempre respondemos. Nos encuentras en todas las redes sociales como Renunciamos y Viajamos. La música original de este podcast es de nuestros grandes amigos del psicópata Billy. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sin reservas y recuerda, la vida es hoy mismo, así que no dejes para mañana lo que puedes viajar hoy. Chao.